Buen día, jóvenes. Vamos a iniciar este seminario de álgebra con respecto a propiedades de gráficas. Empezamos. Problema 1. Nos dan la gráfica de la función h. Nos piden determinar la gráfica de la función g. Muy bien. Como ya se ha visto entonces en la parte teórica, acá aparece h de x más 1. ¿Eso qué implica? Primero, vamos a graficar entonces esa función, es decir, de la siguiente manera. 1, graficamos el h de x más 1. Como se está sumando una unidad a la variable x, significa que va a haber se traslada, ¿no? O desplazamiento en este caso, ¿no? Un desplazamiento de la gráfica original, una unidad hacia la izquierda, de esta manera. Tenemos la gráfica ahí, entonces esta gráfica de acá se va a desplazar una unidad hacia la izquierda, es decir, por acá la línea, y esta curva por acá, ¿sí? Esto sería menos 1, y este punto va una unidad hacia la izquierda más. Sería menos 2. ¿De acuerdo? De esta manera. Tenemos los puntos. Entonces, ese punto que está en el origen de coordenadas, ¿no? Va al menos 1 ya. Y el otro punto que está al menos 1 se va al menos 2. ¿Verdad? Ojo que en la vertical, es decir, arriba el punto y igual a 1, no se mueven, o sea, permanecen ahí. O sea, el desplazamiento solamente es, ojo, horizontal. ¿Ya? Muy bien. Ahora graficamos el h de x más 1, pero ya restado una unidad. ¿Ok? Restamos una unidad. ¿Eso qué implica? Un desplazamiento vertical, ¿no? En este caso, como es menos 1, hay un desplazamiento vertical, pero hacia abajo. Hacia abajo. Entonces quedaría así. De esta manera. La gráfica que está anterior, que es h de x más 1, y esto baja prácticamente, ¿no? Baja. Algo así. Está esta gráfica por acá, ¿no? Y esto lo que se hace es bajarlo en este caso, ¿no? Para ver una pequeña aquí simulación, digamos así. Y esto de aquí baja así, ¿no? Así. Baja ahí. ¿Cuántas unidades? Una unidad. ¿De acuerdo? Una unidad. Muy bien. Entonces, el punto aquí sería menos 1, ¿no? Se ubicaría justo acá. Ahí está. Muy bien. Entonces, ojo no olvidar que estos puntos arriba, como están en y igual a 1, va a coincidir justo en el eje X. ¿De acuerdo? Muy bien. Los extremos de esa gráfica va a coincidir en el eje X, ¿no? Listo. De esa manera entonces tendríamos ya la respuesta al problema clave D. Siguiente problema. Problema 2. En el problema 2, aquí hay una corrección, jóvenes. En la gráfica que aparece en su PDF. Esta es diferente, ¿no? Pero debe ser así, ¿eh? Bueno, en su PDF aparece así, hacia arriba. No, hay una corrección, debe ser de manera horizontal, ¿ya? Haciendo la aclaración, entonces, resolvemos. Indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones. Primera proposición. A ver, nos dan ahí su gráfico en cada proposición, ¿verdad? Entonces, pero nosotros nos dice, a ver, la gráfica, nos dan ahí la gráfica de f de menos 2 más x. En el PDF te dan una gráfica de f de menos 2 más x. Entonces vamos nosotros a partir de este f que es acá, nos dan la función f. A partir de ahí de esa gráfica, vamos nosotros a ver, a comprobar si es cierto, ¿no? Comprobar si coincide la gráfica que nos dan. Entonces, para ello, debemos tener en cuenta de que f de menos 2 más x es lo mismo decir f de x menos 2. Conmutativa, ¿no? Conmutativa. ¿Ok? Ahora entonces, ¿qué implica graficar si yo tengo el f de x, que esto es f de x, digamos, ¿ok? Lo que nos dan, y acá f de x menos 2. ¿Cómo graficamos f de x menos 2? Entonces, eso implica una traslación, ¿no? Un desplazamiento, pero de manera horizontal.
¿Cuántas unidades en este caso? Ojo, hacia la izquierda, ¿no? Perdón, derecha. Hacia la derecha, 2 unidades. Muy bien. Entonces, nuestro gráfico inicialmente, a ver, colocamos aquí los puntos de referencia. Muy bien. Inicialmente nuestro gráfico es así. Ahí está. Vamos a ponerlo por aquí en las líneas. Y observen. Esto es lo que va a pasar, ¿no? Aquí. Se va a mover, mira, 2 unidades a la derecha. Este punto de arriba, vamos a ponerlo acá. Voy a ponerle un punto ahí para que se note. Para orientarlo bien. Voy a colocar aquí un puntito de color azul. ¿Ya? Este puntito de color azul voy a colocarlo ahí para que se note y yo voy a decir, mira, este punto de color azul que antes estaba ubicado ahí, mira, a la altura de x igual a menos 1, al moverse 2 unidades hacia la derecha, entonces este punto no va a quedar ahí. Ojo, cuidado, no va a quedar aquí, sino va a ir un poco más allá, horizontalmente. ¿Dónde? Hasta x igual a 1, ¿no? A la altura, x igual a 1. ¿Ok? Muy bien. Se va a mover 2 unidades hacia la derecha. Muy bien, más o menos así va a quedar. Volviendo por acá, más o menos va a quedar así, ¿no? Así, de esta manera. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces quedaría así. Quedaría la gráfica de esta manera. Ahí está, ubicando los puntos, f de x menos 2. Ahora, podemos indicar entonces de que eso es verdadero, ¿no? Comprobando ahí, según el PDF, eso es verdadero. La gráfica ahora de menos f de x más 1. Aquí hay 2 cositas que hay que tener en cuenta. Primero, graficar f de x más 1. Como acá le estamos sumando, ojo, al x, lo estamos llevando al f de x más 1, hay un desplazamiento hacia la izquierda. ¿Cuántas unidades? Una unidad hacia la izquierda. Muy bien, entonces sería, luego lo vamos a reflejar, ojo, respecto al eje x. ¿Ya? Primero entonces, graficamos f de x más 1. A ver, ubicamos, ojo, teniendo en cuenta el f de x, que es esto, la función original que nos da. Entonces movemos una unidad hacia la izquierda, los puntos se van a mover, es decir, a ver, aquí, este cerito acá, que es la origen de coordenadas. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? ¿Qué va a pasar? Voy a colocar esto nuevamente, volver a repasar por aquí. Fíjense, este punto que ahora es menos 1, también se va a mover. Se tiene que mover también. ¿Cuántas unidades? Una unidad hacia la izquierda. A ver, voy a colocar entonces acá. Lo voy a colocar ahí. Voy a colocarle menos 1. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, por acá va a quedar así. Esta gráfica de aquí, mira, inicialmente se va a mover horizontalmente. 2 unidades hacia la izquierda. Va a avanzar, va a avanzar. Ese cerito, o una unidad hacia la izquierda, ¿no? Ese cero, ¿a dónde va a ir a ubicar? Va a ir a ubicarse, se va a ir a ubicar, o se va a ubicar en el punto justo en x igual a menos 1, ¿no? O sea, ¿verdad? Va a coincidir con x igual a menos 1. Y ese menos 1 va a ir al punto menos 2 ahora. O sea, va a quedar así más o menos. Inicialmente estaba acá, así. Ahora se va a mover hacia acá. Listo. Por acá va a quedar. Más o menos por ahí. ¿De acuerdo? Eso va a ser tu gráfica. Muy bien. Entonces, ya está. Así quedaría. ¿De acuerdo? Y este punto menos 2 se puede ubicar. ¿Por qué? Porque acá, observe que este es 2, esto es como 1, ¿no? O sea, aquí tienes mira, una pendiente de menos 2. Entonces acá, si este es menos 1, este punto de acá debe ser menos 2, porque la pendiente se sigue manteniendo, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Entonces ese punto sería y menos 2. Muy bien. Ahora vamos a graficar el menos f de x. Menos, ojo ahí, f de x más 1. Y eso se refleja respecto al eje x. O sea, la gráfica anterior lo vamos a reflejar. ¿Qué significa reflejar?
el eje X es como un espejo. Es decir, lo positivo se hace negativo y viceversa. Es decir, el negativo se va a hacer positivo. Muy bien, por acá. Por ejemplo, aquí, la gráfica que está en la parte superior, esta partecita de acá, se va a reflejar en la parte inferior, por acá más o menos. Teniendo en cuenta estos puntos, por acá así. Ahí está. Y esta partecita de acá se va a reflejar hacia arriba. ¿Y por dónde va a pasar? Justo por Y también 2, ¿no? Por acá arriba, ¿ves? Así sería la gráfica. ¿Ok? Entonces, tenemos la gráfica por acá de esa manera. Muy bien, entonces ahora ya tenemos nuestra gráfica obtenida que nos piden y comprobando con la clave o con la proposición que nos dan ahí en el PDF, eso es verdadero. 3. En la proposición 3, a ver, verifiquemos si eso es cierto, ¿no? Verifiquemos si la gráfica que nos dan ahí es correcta. Entonces, primero vamos a hacer una reflexión respecto al eje Y. O sea, cuando usted tiene el f de x, por teoría, ojo, y quiere graficar el f de menos x, es una reflexión respecto al eje x, o perdón, y, ¿no? Respecto al eje y. Ya usted sabe por la teoría que se ha desarrollado, ¿no? Si una gráfica es esto, por ejemplo, nada. Entonces, reflejar respecto al eje y, ¿qué significa? Esta parte de la recta viene por acá. Y así, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien, eso es lo que va a hacer. Esto es f de x y esto sería f de menos x. ¿Ven? Muy bien, veamos entonces. Tenemos ahí la gráfica inicial que nos dan, ahora lo vamos a reflejar respecto al eje y. Y sería de esta manera. ¿De acuerdo? O sea, esta parte que está por acá, lo pasamos así, así. Así de esta manera. Y esta colita que está por acá, hacia acá. Eso sería. Muy bien, ahora debemos graficar el menos. Ojo, esto de aquí. Menos f de menos x. Eso es reflexión respecto al eje x. O sea, lo positivo se hace negativo. Y al revés, lo negativo se hace positivo. Veamos por acá. A ver, por aquí, mira. Ojo que esos puntos se van a reflejar debajo. Sería de esta manera. Menos f de menos x. Y acá estos puntos 1 y menos 2, mira, se mantienen. Es decir, por acá, este 2 pasa acá al menos 2. Por acá, ¿no? Así, ¿ve? Más o menos así. Este punto 1 se sigue manteniendo ahí. Y ese punto 2 arriba viene pues al menos 2 acá. Y esto sigue por acá. Y se obtiene, pues, jóvenes, esta gráfica. Pero ahí todavía no termina. Porque a todo eso hay que sumarle 1. Ojo, hay que sumarle 1, ¿no? Eso significa un desplazamiento vertical. Sube una unidad. O sea, todas las coordenadas suben una unidad. Miren. Las ordenadas en este caso. Este menos 2, al subir un punto hacia arriba, mira, al subir un puntito va hacia el menos 1. ¿Ok? Y este de aquí se va a ubicar justo por acá, a este nivel. Ojo que en la horizontal no se modifican esos puntos. ¿Está bien? Solamente la gráfica se va a hacer un desplazamiento vertical. Y este punto acá, que pasa por origen 0, ubicaría entonces, ¿por dónde va a pasar ahora? Por y igual a 1. Por y igual a 1. Entonces, ¿cuál sería su gráfico? Más o menos así. A ver, haciendo por aquí una pequeña simulación del gráfico. Voy a colocar esto con color azul para hacer el trazo. Y más o menos sería así. A ver, vamos a dar un movimiento. Subiendo una unidad, más o menos por acá. Sigan, por ahí. ¿Ya? ¿Y qué va a pasar aquí? Ese punto que antes era menos 2 abajo, va a ser menos 1. Ese punto que antes era 0, ahora va a pasar por y igual a 1.
Listo. Eso sería la gráfica solicitada. Y eso es lo que se plantea acá, a continuación. La traslación o desplazamiento vertical, ¿no? Listo. Ahí está. Según verificamos el PDF, eso es incorrecto, ¿no? Entonces, esto debe ser la gráfica correcta. Muy bien. Clave, entonces, A. Problema número 3, ¿no? Corrección ahí en la gráfica inicial, pues ya les indiqué eso. Vamos al problema 3. En el problema 3. A ver, problema número 3. En el problema 3 nos plantean una gráfica igual. Es la gráfica de f, de la función f. Determine la función, la gráfica de h de x. Aquí está definido h de x. Vamos entonces, empecemos por partes. Primero, hallemos f de x más 2. ¿Está bien? La idea es aquí. Para llegar a esto, primero vamos a hallar f. Partimos de f de x. Hallamos f de x más 2. Luego vamos a hacer una reflexión, es decir, cambiamos el x por menos x. Ahí está. Y luego le vamos a sumar. Todo eso le vamos a sumar. Así. ¿Está bien? Listo. Entonces, eso es el procedimiento. Empezamos entonces. Aquí hablamos de un desplazamiento, ¿no? De un desplazamiento de 2 unidades hacia la izquierda. Es decir, esa gráfica inicial se va a desplazar 2 unidades hacia la izquierda. Más o menos, a ver, por acá podemos darle un movimiento quizás. A ver, vamos a hacer esto. ¿Es posible realizarlo? Listo. Voy a colocarle algunos nodos, o sea, los puntitos por acá, para referenciarlos. Para referenciarlos acá. Este 0, el origen de coordenadas, se va a desplazar ese puntito, ¿no? Muy bien. Ya, entonces, así estamos en el gráfico. Ahora, esto va a moverse, ¿cuántas unidades? 2 unidades hacia la izquierda. Es decir, ese punto que era el 0,0, ¿dónde se va a mover ahora? Hacia x igual a menos 2. Así va a quedar. Acá, ¿verdad? Este punto que era arriba, en este caso 2, ¿no? X igual a 2, va a desplazarse hasta el 1, ¿no? Más o menos así, ¿no? ¿De acuerdo? Más o menos va a ser así. Entonces, por aquí más o menos va a pasar, ¿no? Por aquí así. Y este punto que era menos 2, va a avanzar también 2 unidades hacia la izquierda. O sea, va a ir hasta el menos 4. O sea, todos los puntos que están en el eje X avanzan 2 unidades hacia la izquierda. ¿Está bien? Se van a mover esos puntos. ¿Está bien? Muy bien. Entonces quedaría de esta manera el gráfico. Así. En la vertical se sigue manteniendo y igual a 1 y igual a menos 1. Se mantienen esas ordenadas. Ahora graficamos ya la reflexión respecto al eje Y. Cambiamos el x por menos x. De esa manera tenemos la gráfica de f de menos x más 2. Ahora simplemente es cambiar, ¿no? Reflejar ahí. Lo que está en la parte derecha, vamos a decir, ¿no? En el eje x positivo, se invierte al otro lado. Y lo que está en el eje, semieje x negativo, para la derecha, ¿no? Para el otro lado. Ahí está. ¿Listo? Esos puntos se van a reflejar, pues, ¿no? Se van a reflejar. Esto es decir, cambia acá, todo eso, y esto pasa para acá, ¿no? Si esto va a ser menos 4, su reflexión va a ser 4, pues sí, ¿no? Se invierten ahí. Ya tenemos ahí entonces la gráfica de f de menos x más 2. Finalmente, le vamos a sumar una unidad. Todo eso le sumamos una unidad entonces. ¿Cómo quedaría? Es un desplazamiento, ojo, vertical. Entonces, esta gráfica anterior, la gráfica anterior, toda esta gráfica que está aquí, voy a hacer aquí, a ver, de color azul, por acá. Esta gráfica
vamos a subirlo. ¿Cuántas unidades? Una unidad. O sea, ojo ya en la horizontal, o sea, en x igual a menos 1, x igual a 2 y x igual a 4, esos puntos ya no se van a mover, ojo, se mantienen ahí. Voy a colocar aquí una línea, a ver, de color verde para ver un poco qué va a pasar aquí con estos puntos del eje X. Por ejemplo, aquí, ¿ven? Esta línea de aquí. Mira. Claro, el eje X no se va a mover, ¿no? Solamente la gráfica. Pero voy a colocar la línea de color verde ahí, referencial, para ver un poquito qué va a pasar. Mira. Movemos hacia arriba. ¿Cuántas unidades desplazamos? Una unidad. Como ese punto abajo, mira, el punto más bajo está en menos 1, entonces al subir una unidad va a caer justo en el eje X, ¿no? O sea, ese vértice que está ahí, mira esa esquina, va a caer justo en el eje X. ¿Y qué está pasando? Mira, ¿qué está pasando? Es importante que te des cuenta de esto. Si tú observas muy bien que este extremo de acá, hacia abajo cae el 4, ¿sí o no? Mira, ¿ves? Y este extremo de aquí va a coincidir con ese de acá. Está al mismo nivel de 2, ¿sí o no? Claro, pues. ¿Verdad? ¿Sí o no? Si tú trazas entonces, si tú trazas por aquí una línea y esos puntitos de acá, este puntito de aquí, con este puntito de acá están al mismo nivel, porque inicialmente, ¿cómo estaban? Pues mira, inicialmente estaban al mismo nivel acá también, mira, ve. ¿Te das cuenta? ¿No? Muy bien, y ese punto arriba en el eje Y sería 2, ¿verdad? 2. Listo, ya está. Eso entonces sería tu gráfica final. Así quedaría. De esta manera. Entonces, la clave a este problema sería C, ¿no? Clave C. Ya está. Problema número 4. Antes de pasar el problema 4, ojo, hay una corrección, me parece, en el PDF, ¿no? Que en el PDF te dan el punto acá, menos 2, me parece. ¿Ok? Ahí debe ser menos 1. Esa corrección, por favor, ¿ya? Muy bien. Ahora sí, el problema 4. Problema número 4. El problema 4 nos dice, a ver, esboce significa graficar, pues, ¿no? Graficar, realizar un bosquejo, ¿no? de la gráfica de F. Vamos a realizar la gráfica entonces. Pero partimos de algo que ya conocemos nosotros. Por ejemplo, acá hablan de raíz cuadrada. ¿Ya? Y aquí toda esta función que está internamente está aplicado un valor absoluto. Recuerde que por teoría, ¿no? Si yo tengo la gráfica, ¿no? de una función, digamos de esta manera, entonces, ¿qué pasa? Cuando tú le tomas, digamos, esta es la gráfica de F y tú quieres graficar valor absoluto de F. Entonces, ¿qué haces? La parte positiva lo vas a dejar en el mismo lugar, ¿ok? La parte positiva lo dejas tal cual ahí. Y lo que está en la parte negativa lo vas a reflejar hacia arriba. Lo vas a reflejar hacia arriba. Y tu gráfica final te daría eso. Eso sería la gráfica de valor absoluto de F. Entonces, ya, muy bien. Partimos entonces de algo muy conocido. La raíz cuadrada de X. Ahí está su gráfica. Ahora, vamos a graficar la raíz cuadrada de X más 1. Graficamos la raíz cuadrada de X más 1. O sea, cuando tú le sumas 1 a esa variable X, la gráfica se desplaza una unidad hacia la izquierda. Es decir, si esta es la gráfica, ¿no? Que esto se desplace. Quizás no está exacto, pero bueno, la intención está ahí. Esto se va a desplazar una unidad hacia la izquierda. Por acá más o menos. ¿No? Aquí va a ser menos 1. Y arriba lo puedo hallar, ¿no? Lo puedo hallar ese valor. ¿Y cuánto sería? Cuando equivale 0, eso sería 1 también, si o no, si deseamos podemos hallar. Ahí está.
Entonces su gráfica se va a desplazar una unidad hacia la izquierda. Sería de esta manera. Ahí está. Si queremos hallar este puntito, vuelvo a repetir aquí la intersección, sería 1. Cuando x vale 0, vale 1. Pero bueno. Ahora la gráfica de raíz cuadrada de 1 menos x. Lo que queremos, ojo, no olvidar aquí, mira, es 1 menos x. Entonces ahora, recién aquí le vamos a hacer una reflexión. Cambiamos el x por menos x. Al cambiar el x por menos x, ahí hay una reflexión respecto al eje y. Entonces lo que está acá al lado derecho, vamos a decir, o lado positivo del eje x, no el eje, claro, el eje x, va para el lado negativo. Y viceversa. Vamos entonces, hacemos la reflexión. ¿Qué sería de esta manera? ¿No? ¿Ok? O sea, este punto menos 1 se refleja acá en el 1. Y este punto aquí se va a mantener en el eje. De esta manera, así. Ahí está. Muy bien. Entonces ahora ya finalmente, no finalmente, sino todavía, penúltimo paso, restamos 2 unidades verticalmente. Baja la gráfica 2 unidades. Sería de esta manera. 2 unidades. Ese punto que estaba en el eje X igual a 1, ojo, va a pasar ya al menos 2 abajo, ¿no? Baja. Entonces, antes, ¿se acuerdan que le dije acá? Este es 1 también, ¿sí o no? Ahora va a pasar al menos 1, ¿sí? Este va a ser menos 1, si queremos una precisión ahí. Inclusive se puede hallar este valor de acá también. ¿Qué hacemos para ahí? Igualamos a 0 todo esto, pues. 1 menos x raíz cuadrada, menos 2, lo igualo a 0, y obtengo este valor de acá. ¿Cuánto sería este valor? Menos 3, ¿sí o no? Menos 3. Ya, podemos hallar ese valor. Si queremos la precisión, ¿no? Ya, ahora todo eso le tomamos valor absoluto. ¿Qué significa eso? Que la parte positiva lo dejamos ahí arriba y la parte que está debajo, ¿no? O sea, la parte negativa del eje Y negativo, y lo pasamos hacia arriba. De esta manera. Entonces, cortamos ahí prácticamente y sería así. ¿Ok? Entonces, esto que está aquí se va a reflejar hacia arriba. Ahí está. Mismo nivel, ese punto de abajo sería ahora 2. Y esta parte de acá ya se elimina. Y eso es la gráfica de color azul. Entonces, eso sería la respuesta al problema. Problema número 5. Problema 5. Nos plantea, da la gráfica de la función f, nos pide graficar la función g, ¿no? Definido de la siguiente manera. Miren, fíjese acá que hay un menos x. Esto es una reflexión ya respecto al eje y. ¿No? Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Graficar el f de x más 3 primero. Luego, graficar el f de menos x más 3. Y tú sabes que esto es igual, pues es lo mismo decir así, 3 menos x, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Ya, paso 1, paso 2, y luego aquí hay que hacer una reflexión respecto al eje X. Ahora, o sea, menos. Ahí está. ¿Ve? Y luego hay que sumarle 3 unidades a todo eso. Verticalmente. Verticalmente, ¿no? Verticalmente. Quedaría así, ¿no? Listo. Entonces, vamos a ver. Por aquí. 3 unidades hacia la izquierda. 3 unidades hacia la izquierda. De esta manera. Los puntos que están, en este caso, menos 2 y 2, 3 unidades hacia la izquierda. Réstale 3 unidades a la izquierda. El 2 pasa a ser menos 1 y el menos 2 pasa a ser menos 5. Y el 0 pasa a ser menos, claro, menos 3, ¿no? Menos 3. Estamos restando 3 unidades.
izquierda. Entonces el 0 va a pasar a menos 3. El menos 2 a menos 5. Y el 2 a menos 1. Ese puntito ya está el 2,4. 2,4, que era aquí. Ese punto. Ahora va a pasar al, ¿cuánto? Al menos 1,4. Ves que en la vertical no, en la ordenada no se cambian. Solamente en la horizontal. Ya está ahí. Ahora, ¿qué hacemos? Una reflexión respecto al eje Y. Cambiamos todo lo que está en ese lado, ¿no? Del eje X o hacia el lado del eje X negativo. Lo pasamos al otro lado. De esta manera. Entonces se va a reflejar al otro lado. Si queremos de repente por aquí hacer una, vale, de repente hacer una pequeña simulación por acá, para ver más o menos su desplazamiento. Vamos a hacerlo con la intención de hacer esto. A ver. Listo. Y tendríamos acá voy a dejar al 5, 3, 1. Listo. Ahora sí. Voy a dejarlo así. Ya. Se mueven, mira, ¿eh? Se mueven. ¿Hacia dónde va? Pero va a cambiar, claro, ¿no? Va a cambiar. 3, primero va el 3, luego el 5, ¿verdad? ¿Ok? Pero aquí, ojo, es reflexión, ¿eh? No se traslada, sino que estoy pasándolo acá. Esto, hacemos un cambio, aquí. Ese punto U, menos 1, va a pasar al 1. Ahora acá, ¿no? El 5 va a pasar por acá. Y el 3 antes, ¿no? ¿Se entiende más o menos? Y quedaría de esta manera. Así quedaría. Ahora luego ya multiplicamos por menos 1, ¿no? Menos f de 3 menos x. Reflexión, lo de arriba, abajo todo. Lo reflejas abajo. Ese punto 4 arriba pasa a ser menos 4 y el punto 2 pasa a ser menos 2. En el eje X se mantienen los mismos puntos. ¿Listo? Finalmente, esa gráfica va a subir. ¿Cuántas unidades? Esa gráfica va a subir 3 unidades. 3 unidades. Entonces, esa gráfica va a subir 3 unidades. Entonces, por acá, esta gráfica, mira, que antes se ubicaba en el menos 2, va a tener que subir. Entonces, si esta gráfica va a subir, mira, va a subir. Ahora este que estaba en el menos 2, al subir 3 unidades, va a ir al menos 1, ¿verdad? Y ese punto que estaba en menos 4, va a pasar al menos 1. Y va a quedar más o menos así. ¿Ok? Tu gráfica va a quedar más o menos así. El puntito va a estar por debajo, en menos 1, 1. Y el segmento arriba va a estar de 3 a 5, pero en y igual a 1. Ya está. Es un desplazamiento entonces vertical. La clave hace la respuesta. Problema número 6. En el problema 6, vamos a realizar esa gráfica de h de x. Nos dan la regla de correspondencia. Muy bien, y aquí hay un valor absoluto al x, mira. Entonces, aquí hay que tener en cuenta lo siguiente. Un concepto que ustedes conocen también, en trigonometría lo realizan también. Entonces, recordemos lo siguiente. Concepto de función par. Entonces, siendo x y menos x elementos del dominio, si se cumple que f de x es igual a f de menos x, entonces la función es par. ¿No? Ustedes conocen en trigonometría también, por ejemplo, la función seno de x no es par, ¿verdad? Pero sí la función coseno de x, ¿no? Coseno de x. Porque h de menos x es igual a coseno de menos x y sigue siendo el coseno de x, ¿no? Entonces, ¿qué se está cumpliendo aquí?
se está cumpliendo que h de x es igual a h de menos x. Entonces, decimos que la función coseno es una función par. No sucede eso con la función seno. Muy bien, entonces es una función par. ¿Y qué características tiene una función par? Que hay una simetría, ¿no? Hay una propiedad importante, que es simétrica respecto al eje Y, ¿no? Por ejemplo, aquí un ejemplo de una función par. Una campana acá, ¿no? Una campana de la 1 sobre x cuadrado más 1. Para acá, este lado, mira, es simétrico lo que se refleja en el lado izquierdo, ¿verdad? Para x negativos. Simétrico. El eje Y es un eje de simetría. Entonces, en ese sentido vamos a resolver el problema. Primero, notamos entonces de que h es par. ¿Y por qué es par? Porque h de x igual a h de menos x. Y se puede comprobar eso, ¿no? Ahora, dado la simetría que tiene de la función con el eje y, entonces graficamos para x mayores iguales que 0. ¿Ok? Grafiquemos para x mayores iguales que 0. Y luego lo que hacemos es reflejarlo, ojo, respecto al eje y. ¿Cómo? A ver, primero, si x mayor o igual que 0, quedaría, vamos a redefinimos una función, ok, ya no va a ser el mismo h de x, pues, ¿no? Porque estamos ya analizando para un caso particular. Entonces, por eso lo dejamos como h de, para x mayor o igual que 0, h de 1 le damos. ¿Ok? Muy bien. Sin valor absoluto ya, porque el x mayor o igual que 0. Ahora, usted lo que va a hacer es graficar esto, a partir de lo que ya se conoce, ¿no? De la raíz cuadrada de x, ¿no? O si no, directo usted puede graficar esta función que está internamente. ¿Está bien? Conoce la gráfica de la raíz cuadrada. Entonces, esa gráfica va a quedar de esta manera. Viendo ahí su dominio, ¿verdad? Sería desde 1, ¿verdad? Esto sería la raíz cuadrada de x menos 1. La raíz cuadrada, ojo, de x menos 1. Ahora, pero mira acá, aparece menos raíz cuadrada de x menos 1. ¿Eso qué significa? Que se va a reflejar, ojo, respecto al eje x. O sea, si está arriba, ahora va a ser, de aquí este punto se mantiene, hacia abajo. ¿Ya? Entonces quedaría de esta manera. Ahí está. Esta gráfica de color azul, hay que agregarle 3 unidades. Eso significa que tendrá que subir 3 unidades. Desplazarse 3 unidades hacia arriba. ¿Está bien? Esa gráfica entonces se va a desplazar 3 unidades hacia arriba. ¿Ya, jóvenes? Entonces por acá estoy haciendo, a ver, más o menos así. Ojo que este x igual a 1 no se va a mover para nada. Mueve 3 unidades hacia arriba. 3, 3, 3, 3, 3 hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Entonces va a quedar más o menos así. Este puntito está a la altura del 1. Si tú quieres saber arriba cuál es ese punto, si antes estaba justo en la ordenada 0, ahora va a subir 3 unidades. Ya está. Y este puntito de acá también lo puedes hallar si deseas. ¿Qué hago? Su regla de correspondencia se iguala a 0. ¿Quién es la regla de correspondencia? Esto. Lo igual a 0. ¿De dónde? 3 es igual a raíz cuadrada de x menos 1. Por lo tanto, x ¿cuánto vale? X vale 10, ¿verdad? X vale 10. Entonces, ese punto de aquí es 10. Muy bien. De esa manera, entonces, estamos graficando todo lo que está dentro de del valor absoluto, ¿no?
Ahí está su gráfica. De 3 menos raíz cuadrada de x menos 1. Ya está. Ahora, esa gráfica de color rojo, con eso nos vamos a quedar. Y todo eso le vamos a tomar valor absoluto. ¿Ok? Porque lo que queremos graficar es el h de 1 de x. O sea, todo esto de aquí, toda la gráfica de esto de acá, le colocamos un valor absoluto. Le tomamos un valor absoluto. ¿Eso qué implica? Que la parte negativa sube y la parte positiva queda ahí. De esta manera. Queda ahí la parte positiva y la parte negativa va a comenzar a subir. Se refleja hacia arriba. Esto sería entonces la gráfica de la función h sub 1 de x. Ojo, de h sub 1. No de total lo que nos piden todavía. Esta es la gráfica de acá, de esta gráfica. Ahora, como solamente hemos graficado para x mayor o igual que 0, bueno, aquí toda esta gráfica de aquí se va a reflejar ahora respecto al eje y, dado que la función es par. Reflejando sobre el eje y, respecto al eje y, quedaría de esta manera. Inicialmente esa gráfica, pero la otra parte se va a reflejar de esta manera. Ahí está, ¿no? Ahí está. Ya está. Y eso sería la clave de jóvenes. Respuesta a la clave de. Problema número 8. 7, perdón. 7. En el problema 7, hay que, en el PDF, por favor, ahí hay que colocarle 1 en la parte del eje Y, aquí. ¿Ya? Haciendo esa aclaración, entonces, vamos. ¿Qué nos piden aquí? Ojo, nos dan la gráfica de la función f. Nos piden valor absoluto de toda esta parte de acá, mira. La parte interna. ¿Ya? Pero acá hay un valor absoluto a x, mira. Un valor absoluto a x. Muy bien. Aquí puedes graficar como la función, ojo, verifica que la función también es par. La función también es par, porque si tú cambias x por menos x, también no va a pasar nada, porque da lo mismo, mira, a ver. Reemplaza g de menos x. Valor absoluto de menos x es x. Valor absoluto de x. Propiedad, ¿no? Sigue siendo valor absoluto de x. Entonces da lo mismo. Da lo mismo. Es decir, g de menos x es igual a g de x. La función es par. Si la función es par, entonces usted puede hacer lo siguiente. Para todo x que pertenece al dominio, entonces es par, ¿no? Podemos graficar aquí para x menores o iguales que 0. ¿No? Sugerencia aquí, graficar para x menor o igual que 0. Y luego lo refleja respecto al eje y. ¿Ya? También puedes tú graficar para x mayor o igual que 0. Y luego reflejarlo. También sale el problema. En este caso vamos a elegir, sugerencia ahí, para x menor o igual que 0. ¿Ya? Muy bien. Entonces quedaría de esta manera. Porque mira, si x es menor o igual que 0, esta parte de aquí, ¿cómo quedaría? 1 menos, ahí está. Entonces, fíjese, como x menor o igual que 0, el valor absoluto de x es igual a menos x. Entonces, esta parte de aquí quedaría así. 1 menos, ojo con el signo, ¿ah? Menos x. Mira. Y va a quedar de esta manera. 1 más x. Y eso es un desplazamiento horizontal.
Ya está. Si tú consideras para x mayor o igual que 0, lo haces lo mismo. Pero en este caso, valor absoluto de x es igual a x. ¿Y cómo va a quedar? F de 1 menos valor absoluto de x va a quedar así. F de 1 menos x. Entonces aquí ya la cosa es más distinta, porque primero tienes que graficar x más 1 y luego reflejarlo. En cambio acá no. Directo de la gráfica lo vas a desplazar. Una unidad. En cambio aquí, primero tienes que hacer un desplazamiento horizontal, luego reflejarlo y así. Pero también sale. Bueno, no acabe. Entonces, sugerencia aquí, para x menor o igual que 0. Evitamos eso. Entonces, tenemos aquí. Graficamos el f de x más 1. Trasladamos toda esa gráfica una unidad. Izquierda. Izquierda. Quedaría de la siguiente manera. A ver. Vamos a ver aquí. Esta partecita voy a colocar aquí para hacer un desplazamiento, para visualizarlo. Algo así. Y así. Ya está. Más o menos así. Entonces, esta es la gráfica. Esta gráfica lo vamos a desplazar una unidad hacia la izquierda. Este punto x igual a 1 va a ubicarse justo en el origen. Así. Ahí está. Y arriba en la ordenada y igual a 3, no cambia eso. ¿No? Solamente es un desplazamiento horizontal. Ahí está. Así está. Y esa gráfica se ubica acá. Así. ¿Ya, jóvenes? Muy bien. Entonces, recuerde que estamos trabajando para x menor o igual que 0. Quedaría de esta manera. Ahí está. Muy bien. Ahora, vamos a graficar, ojo, esta parte de acá, siempre concentrados aquí en lo que queremos, aquí. Pero, concentrémonos antes aquí. Menos ahora. Menos f de x más 1. Esa es una reflexión respecto al eje x. Entonces, lo de arriba pasa hacia abajo, ¿no? Entonces, sería de esta manera. Se va a quedar así, ¿no? A ver, más o menos va a quedar así. Tomamos esto por aquí. Eso de arriba va a pasar abajo acá. Así. Estaba por acá, esta partecita pasa acá. Así. Y de aquí, punto se acaba. ¿Listo? ¿De acuerdo? Ahora la otra parte de arriba. Esta parte de arriba, de acá. Toda esta parte de arriba, hacia abajo. Justo a la altura también de x igual a 2, ¿no? No perder de vista eso. Y de aquí tendríamos de esta manera. Algo así, ¿no? ¿Y esto? Esa es la gráfica. Los puntos se van a conservar. Arriba, cuando es arriba y3, abajo va a ser y-3. ¿No? ¿Está bien? Y3, y-3. Ya, listo. Entonces quedaría así. Vamos acá entonces. Primero graficamos menos f de x más 1. Ahí está. ¿Ok? Lo que hicimos en ese momento. Ahora, esta gráfica que está aquí, esta gráfica que ya está aquí, es esto. Bueno, parece que coincidía. Puede ser que coincida. Esta gráfica ahora le vamos a sumar 2 unidades. 2 unidades. ¿De acuerdo? ¿Hacia dónde? Desplazamiento vertical. Un desplazamiento vertical. Ya, un desplazamiento vertical. Así va a quedar más o menos.
hacia arriba. Pero como aquí está en X, ojo, X igual a menos 1, al sumarle 2 unidades, ese punto menos 1 ya va a ir al 1, ¿sí o no? Va a quedar más o menos así. Así va a quedar. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, este punto menos 3 abajo, al sumarle 2 unidades, va a venir a la altura del, en este caso a la altura del y menos 1, ¿no? Más o menos así va a quedar. Más o menos así va a quedar. ¿Ya? Entonces, de esta manera tendríamos ya nuestra función. El desplazamiento, ¿no? Vertical. Luego, a todo eso le vamos a tomar un valor absoluto, ¿no? A todo eso le tomamos un valor absoluto. Pero, ojo, un detalle aquí. Veamos. Solamente debemos considerar solamente para x menor o igual que 0, ¿no? Toda esta parte de acá ya no. Pues, lo que estamos trabajando para x menor o igual que 0. Por lo tanto, al tomarle valor absoluto, va a quedar esta misma parte de acá, ¿no? La de morado. ¿Sí? Entonces eso lo justificamos, ¿no? Como 2 menos en valor absoluto es lo mismo, da lo mismo, ¿ok? Porque x es menor o igual que 0, porque mira, es positivo, ¿no? Este es positivo, da lo mismo. Entonces quedaría aquí que finalmente, para graficar ya el valor absoluto de todo, o sea, la función prácticamente, al tomarle valor absoluto, ojo, vuelvo a repetir, al tomarle valor absoluto a todo esto, va a quedar la misma gráfica de acá nada más. ¿Por qué? Porque es positivo, ¿sí o no? Positivo. Y esta parte que está en línea punteada ya se descarta porque estamos trabajando para x menor o igual que 0. Ahora sí, entonces quedaría esa gráfica de color morado, que está en la parte superior, lo vamos a reflejar respecto al eje Y. Esa de ahí lo reflejamos al lado derecho, de esta manera. Los puntos se van a mantener en y igual a 1 y y igual a 2, ¿no? Eso sería entonces la gráfica final de la función, ¿no? G. Ahí en su práctica aparecen dos claves iguales, ¿no? O sea que una de ellas tiene que ser, ¿no? Bueno, aparecen dos claves iguales ahí en la corrección. Muy bien. Problema número 8. Con esto finalizamos. En el problema 8, dada la ecuación, nos da la ecuación aquí, ahí está, indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones. Proposición 1, presenta solo 4 soluciones. La suma de soluciones es 0. Existe una sola solución alfa tal que el máximo entero de alfa es igual a menos 4. Muy bien. Pero ¿cómo graficamos esto? ¿Cómo resolvemos esto? Elevando al cubo y todo eso. Bueno, sería una tarea bien complicada. Entonces, ahí se utiliza la parte de gráfica, ¿no? Propiedad gráfica para poder resolver el problema. Tenemos la ecuación. Vamos a definir lo siguiente. Consideremos que f de x es la cuadrática, ¿no? Es la cuadrática. Ahí está la parte interna de la cuadrática. Entonces, si consideramos f de esta manera, observamos lo siguiente. A y g también consideremos, en este caso, la raíz cúbica de toda esta función. Dos funciones. Ahora, de todo esto que tenemos, que verificamos que ambas funciones son funciones pares. Porque si tú reemplazas f de menos x, al reemplazar acá, al reemplazar el x por menos x,
no cambia la expresión. O sea, la regla de correspondencia sigue siendo la misma. Entonces, es una función par. De la misma manera, podemos comprobar que g de x es igual a g de menos x. ¿Está bien? Entonces, dicho eso, vamos a analizar aquí lo siguiente. Considerando x mayor o igual que 0, solamente nos concentramos en ello y luego ya reflejaremos esa gráfica obtenida en x mayor o igual que 0 para la parte negativa, ¿no? ¿Okay? Reflexión respecto al eje y. Muy bien. La función. Entonces, consideremos la función f de la siguiente manera, o f de 1, que puede ser acá, ¿no? Porque la función f es así, ¿no? Inicialmente, ¿no? Así. Podemos llamarle f de 1, esto no hay problema. ¿Ok? Ya sin valor absoluto. Porque x para nosotros va a ser mayor o igual que 0. ¿De acuerdo? Y quedaría así. Esta es una parábola que usted sabe graficarla. Factorizamos ese. La raíz cúbica de x menos 1, ahora sin valor absoluto, ¿no? También usted puede considerarlo como un g de 1, ¿no? Porque está modificando allá, ¿no? Entonces va a quedar de la siguiente manera. Aplicando una factorización aspa simple, quedaría de esa manera. Ahora aquí podemos ya, tenemos su raíz, que equivale 1 y equivale 3. Y podemos ubicar su vértice, ¿sí o no? Graficando entonces la parábola aquí. Entonces, término independiente, y3, ¿no? Ahí corta, ¿no? A ver, aquí f de 0 debe ser 3, acá este puntito, ¿ya? Este puntito debe ser 3. Muy bien. Acá vamos a corregir esto. Cuando x vale 0, este puntito sería 3. ¿Ya? 3. Entonces ahora, tenemos ahí y x igual a 1, x igual a 3. Entonces no te olvides, f de 0 vale 3. Por acá. Esta es la parábola. Y ojo que no estamos considerando esta parte de acá. ¿Por qué? Porque x, estamos considerando x mayor o igual que 0. Por eso que solamente dejamos acá. Ya. Ahora, g de 0, o graficamos la raíz cúbica, pues, ¿no? ¿Cómo es la raíz cúbica? A ver, ¿qué colocamos aquí? Un F, G, H, un H, ya, vamos a H, por ejemplo. Raíz cúbica de X. ¿Cómo es raíz cúbica de X? ¿Te acuerdas la gráfica de la raíz cúbica? Es así. XY. Y de esta manera su gráfica. Así. Esa es la raíz cúbica de X. ¿Está bien? Ahora, si tú le restas 1, la raíz cúbica de X, y le restas 1, una unidad hacia la izquierda. ¿De izquierda? No, derecha. Ajá, muy bien, derecha. Una unidad hacia la derecha, así. Por acá. Si acá era 0, ahora pasa por acá, así. Ahí está. ¿Ven? Muy bien. Entonces así sería por acá. Pero, ojo, aquí pasa por x igual a 1. Continúa por acá, ¿no? Continúa. Y justamente este punto es cuando x vale 0, ¿no? Vale menos 1. Pero ya esta parte de acá ya no, porque estamos trabajando en x mayor o igual que 0. Ya está. Ahora, teniendo esta gráfica ya, tenemos aquí la gráfica de g. ¿Qué hacemos con ello? Vamos a hallar el valor absoluto de f. Yo tengo f de x, pero yo quiero valor absoluto. Es decir, esto. Le quiero tomar valor absoluto. Le vamos a tomar valor absoluto entonces. Al f, ¿eh? Ya, al f. G no, f no. Entonces la parte, acá vuelve nuevamente, acá este punto es 3.
Este punto es 3. Entonces quedaría así. ¿Ya? La parte inferior, esta partecita de acá, va a pasar a la parte superior. Así. Ahí está más o menos así. Aunque por acá todo es un detalle que por aquí sube y baja así, algo así. ¿Ya? Entonces hay que tener cuidado ahí. Ya, muy bien. Quedaría de esta manera entonces. Valor absoluto. Ahora la G sería de esta manera. Y por acá se observa que va a cortar en 2 puntitos. Por acá corte en 2 puntitos. Por aquí lo corte en 2 puntos. Ese minucioso por ahí con la gráfica. ¿Ya? Entonces, eso sería la gráfica del valor absoluto de F y la gráfica de G de X cuando X es mayor o igual que 0. ¿De acuerdo? Y esos puntos que se cortan serían aquellos de color negro, X igual a 1. Podríamos indicar acá X igual a 2, que será el punto ahí que se corta. Bueno, habría que ver, ¿no? Habría que ver eso. Pero estamos observando los puntos de corte nada más. Recuerde lo siguiente, ¿no? Si queremos saber, por ejemplo, las soluciones reales, ¿no? Las soluciones, el número de soluciones es igual al número de puntos de intersección. ¿De acuerdo? Entonces, en esa línea vamos, ¿ya? Ahora, una vez hecho eso, procedemos a lo siguiente. Aquí. Seguimos con la parte ya final del problema. Ojo, el dominio, como el dominio es todos los reales, lo que vamos a hacer acá es reflejar esa gráfica anterior, lo vamos a reflejar en el eje Y. O sea, al reflejarlo en el eje Y, tendríamos de esta manera. Lo repetimos al eje. Ya está. Lo repetimos acá, teniendo en cuenta el eje Y como un espejo, ¿no? Y esos puntos que están en el eje X se reflejan en el eje X negativo. Los mismos, ¿no? ¿De dónde? Tenemos lo siguiente. A ver. ¿De dónde tenemos lo siguiente? Un momento. ¿Ya? Seguimos entonces aquí. En la parte del 1, que nos dice, presenta 4 soluciones. Bueno, entonces aquí tenemos la ecuación valor absoluto de f de x igual a g de x. Tendría 8 soluciones, que serían la cantidad de puntos, ¿no? La cantidad de puntos. Acá, ¿eh? 4 derecha, 4 izquierda, por lo tanto habrían 8 puntos. Ahí. 8 soluciones, ¿no? Habrían 8 soluciones, ¿no? Igual el número de cortes, ¿no? Entre las gráficas. Eso es falso entonces, ¿no? 2. La suma de soluciones es 0. Veamos. Veamos por aquí, mira, ve. Este punto por aquí va a ser un alfa. Este punto por acá, menos teta. Podemos colocar aquí teta. Y por acá un beta, ¿no? Entonces, ¿qué pasa por aquí? Que alfa menos 2 menos teta menos 1, 1, teta, 2 y beta, todo ello, jóvenes, observamos que este punto alfa con este punto entonces aquí alfa
con beta son, están de manera simétrica, ¿no? Es decir, a la misma, se refleja, ¿no? Recuerda que hemos reflejado esos puntos. Por lo tanto, el beta es igual a, o alfa es igual a menos beta, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien. Este punto de acá, teta, y acá será menos teta, pues sí o no. ¿Ok? Se van a reflejar esos puntos. Muy bien. Tendríamos entonces aquí que, por la simetría entonces de la gráfica, entonces esa suma va a ser todo cero, ¿no? Va a ser cero todo. Y eso sería verdadero. Y por último, jóvenes, nos dice que existe una sola solución alfa, una sola solución alfa, tal que el máximo entero de alfa es igual a menos 4. Muy bien, a ver, ¿existe una sola solución? En este intervalo, que va de menos 4 a menos 3, en ese intervalo, se observa que hay una sola solución. En este caso, alfa, ¿sí? Y de tal manera que alfa, que está entre menos 4 y 3, menos 3, al tomarle el máximo entero, usted sabe que al tomarle el máximo entero, te va a dar este valor que está al lado izquierdo, ¿no? Ok, el entero que está al lado izquierdo. En este caso sería menos 4. Y eso sí es correcto. Eso sí es correcto. Entonces, luego la proposición de la primera sería falsa, la segunda es verdadera, y la tercera también es verdadera. Entonces, la respuesta clave D. Con eso estamos finalizando el seminario, jóvenes. Saludos a todos y a seguir motivados en su preparación, ¿no? Hasta una próxima.